Nuevamente es un placer estar con ustedes para estudiar otro tema fascinante del antiguo ritual israelita, de ese evangelio en sombras, en figura, en representación, en parábola, en símbolo. Tantos términos que encontramos en la Biblia para explicar el propósito de aquel antiguo ritual. ¿Cómo limpiar el templo del alma? Y en el siguiente tema les voy a contar las cosas maravillosas que descubrí. Cuando en el antiguo Israel alguien tocaba un animal muerto, se contaminaba. Se contaminaba con una contaminación que podemos llamar ligera. ¿Por qué? Dice Levítico 11, versículos 31 y los versículos 39 al 40. Estos tendréis por inmundos de los animales que Dios permitió comer. Cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Si algún animal que tuviereis para comer muriere, será inmundo hasta la noche. Yo quiero que prestemos atención a estas leyes que nos pueden parecer raras, ya superadas en nuestra época moderna. Porque vamos a dedicar unos 10 o 15 minutos a tratar de entenderlas y luego vamos a proyectar su dimensión, su valor espiritual. El que comiere del cuerpo muerto, dice la ley, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. ¿Por qué es una contaminación ligera? Porque duraba hasta la puesta del sol. ¿Y qué requería Dios para ser limpio? Solamente bañarse. Dice Levítico 22, versículos 6 al 7. El que lo tocare será inmundo hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio. Acá nosotros vemos que cuando había un animal mortecino despedazado por fiera, no se podía comer de ese animal y si se lo comía, inconscientemente quedaba inmundo hasta bañarse antes de la puesta del sol. Ustedes saben cómo es que hace una fiera para matar a sus víctimas que luego va a comer. Va al cuello y la ahoga. Pero Dios había indicado que la sangre debía correr de los animales que se podían comer. El que comiere animal mortecino, dice Levítico 16:15, o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces será limpio. La palabra hebrea por lavarse es la misma que se traduce también bañarse. Así que él mismo se bañará con agua. Debía bañarse y entonces podía ser limpio. Las consecuencias de no lavarse eran más serias, porque si alguien se lavaba, se bañaba, no necesitaba ofrecer un sacrificio. Pero si no se bañaban, dice Levítico 17:17, si no los lavare los vestidos, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad, cargará con su culpa. Y ahora sí, ¿qué pasaba cuando un impuro no se bañaba? Debía ofrecer un sacrificio por el pecado porque era culpable. Había un requerimiento adicional, no alcanzaba con bañarse, se requería el sacrificio. Dice Levítico 5, versículos 1 y 2 y luego 5 al 6. Si alguien peca, llevará su iniquidad, dice Levítico 5, versículos 1 al 2 y versículos 5 al 6. O si toca cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o de animal inmundo o de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y culpable. Confesará aquello en que pecó. Y
Para su expiación traerá al Eterno una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Acá podemos ver que si la persona no se bañaba, al tocar el cadáver de un animal inmundo, quedaba inmundo, y al no bañarse, no cumplir con ese requisito, ahora se volvía culpable. Había una contaminación menor que no implicaba culpa, y era la contaminación de un animal muerto. Pero cuando no se cumplía con el requisito de purificación, era necesario entonces ofrecer un sacrificio para librarse de esa culpa. Otra contaminación, una contaminación más grave o más seria, la contaminación por tocar sangre o cadáveres humanos. Números 19:11 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo. ¿Cuánto tiempo? 7 días. Vemos que era más seria porque duraba esa contaminación no hasta la puesta del sol, sino 7 días. Y tenía que ver con la contaminación de sangre o cadáveres humanos. La mujer, cuando daba a luz o en su menstruación, debía quedar inmunda 7 días, dice Levítico 12:2. La mujer, cuando conciba y dé a luz, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y en el capítulo 15, versículos 19 y 28 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, 7 días estará inmunda. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Acá vemos que el contacto con la sangre humana producía una contaminación más grave. Y es interesante ver en esta ley que el que se sentaba en el lugar donde una mujer con menstruación se había sentado, se contaminaba también, pero era un contacto directo y por consiguiente duraba hasta la puesta del sol una contaminación ligera. Pero el contacto directo con la sangre requería 7 días de purificación. Y para purificarse, dice el Levítico 15, versículos 14 y 15. El octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante del Eterno. Acá podemos ver que el contacto directo con sangre humana requería una purificación, pero no alcanzaba con simplemente bañarse. Debía ofrecer un sacrificio por el pecado. ¿Qué pasaba cuando alguien moría y alguien tocaba su cadáver? Un ser humano moría, ya no un animal, sino un ser humano. También duraba 7 días esa contaminación. Lo vemos en la ley de Números, el capítulo 19. Los versículos 17 y 19 dicen: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada por el pecado y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Yo voy a hablar en el siguiente tema de esa vaca quemada en sacrificio por el pecado. Aquí nos interesa destacar más que nada la duración de esa contaminación y la naturaleza de esa contaminación. Y el limpio, sigue diciendo el pasaje, rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, lo veremos en el siguiente tema, la persona limpia ahora quedaba inmunda, pero con una contaminación menor, la misma que se obtenía por tocar el cadáver de un animal.
Bueno, consecuencias de no purificarse de la contaminación humana. En Levítico 15:31 dice la ley: así, mediante los ritos de purificación que ya vimos que incluía el sacrificio, apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Se contaminaba ilegalmente el templo. Dice en Números 19:13 también: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Eterno contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta era la ley de la contaminación más ligera y la contaminación más grave. Había una contaminación por tocar cadáveres de animales o sangre animal, y otra por tocar cadáveres de seres humanos o sangre de seres humanos. Las consecuencias de no purificarse de la contaminación ilegal del santuario, que era al rechazar el sacrificio, caía en la pena de muerte la persona que no se purificaba mediante el sacrificio. Lo mismo pasaba con la ley del leproso. También los hombres podían tener flujo que algunos equiparan a la gonorrea o blenorrea, distintos nombres que se da a la misma enfermedad, y en algunos casos en donde podía haber pérdida de sangre también. La misma ley de la purificación era para ellos. Bueno, Jesús recibió a los leprosos, y el que recibía, el que tocaba un leproso, era puesto en lo que hoy llamamos cuarentena, aunque no necesariamente duraba 40 días. Y él tocó al leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme, dijo el leproso. Y Jesús respondió: quiero, sé limpio. Él era la fuente de la purificación. Él era el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. Y le dijo que fuera inmediatamente al sacerdote para que el sacerdote certificara que había sido sanado, porque si no iban a buscar recluirlo como a los leprosos que debían pasárselas gritando: inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara a ellos. Pero al ver esos leprosos a Jesús y haber escuchado los sanamientos maravillosos que hacía, la fe nació en ellos y fueron limpiados. Sigamos ahora en la ley ritual. Dije que por unos momentos íbamos a dedicar un tiempito, sí, unos momentos a estos detalles técnicos rituales. En el día de la expiación, cuando se purificaba el templo y se concluían los servicios del año con la purificación del templo, de esto hablaré en alguna ocasión futura más, dice que el sumo sacerdote, después de haber estado en el lugar santísimo y haberse purificado, la ley decía para él, se lavará a sí mismo con agua en un lugar santo del patio. Acá vemos una contaminación menor que el sumo sacerdote había obtenido, había recibido por tocar la sangre de un animal limpio, pero que había cargado con el pecado del pueblo. La única ocasión en que nadie debía llevar más el pecado de nadie era en esta oportunidad, y por eso se requería un lavamiento después del ritual de sacrificios. Siendo que el sacerdote se había purificado primero con un sacrificio y luego ofrecía el sacrificio del pueblo para purificar el templo, ahora él tenía una contaminación menor, que era la del sacrificio por el pecado del pueblo. Levítico 16:26 dice: el que lleve el macho cabrío para Azazel lavará sus ropas y se bañará a sí mismo con agua.
luego de lo cual podrá volver al campamento. Y el becerro y el macho cabrío por el pecado cuya sangre fue traída al santuario para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento en ese día de expiación, para ser quemados. Y el que los queme lavará sus ropas y se bañará a sí mismo con agua, luego de lo cual podrá volver al campamento. Acá podemos ver que nadie más llevaba el pecado de nadie, porque no se requería ofrecer otro sacrificio por esa contaminación, sino solo bañarse. Y los que tocaban el sacrificio sucedía lo mismo que si tocaban un animal muerto, aun de los que se podían comer, un animal inmundo que no se comía. Y de esa forma ellos recibían una contaminación menor que no implicaba culpabilidad, porque solo se requería que se bañaran. Durante el año, el santuario, podemos ver así, era contaminado ligeramente por los sacrificios por el pecado. Dios no aceptaba la contaminación humana directa, so pena de muerte, pero la aceptaba disminuida en una contaminación menor que podía producir un cordero, un macho cabrío, un animal limpio que cargaba, sin embargo, con los pecados del pueblo. Y de esa forma el pecado llegaba indirectamente a través de ese sacrificio al santuario. Y esa era una contaminación legal porque Dios la aceptaba. Y los sacerdotes no necesitaban bañarse después del ritual durante ese rito en el lugar santo, porque ellos debían llevar también el pecado del pueblo. En el siguiente tema, nosotros vamos a ver esto más en detalle. Al concluir el año, en el día de la expiación, el santuario era purificado de todos los registros de sangre que habían sido depositados en su interior. Y como recién lo dijimos, nadie llevaba más el pecado de nadie, el pueblo quedaba limpio. Se concluía diciendo: seréis en este día limpios de todos vuestros pecados. Pasemos entonces ahora a considerar su valor espiritual. Veamos qué dimensión espiritual dieron Jesús y los apóstoles de esta contaminación. La primera contaminación, la contaminación ligera. Dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, el capítulo 4 y el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está mal enojarse? ¿No podemos enojarnos en esta vida nunca? Aquí dice el apóstol que podemos enojarnos, y él tenía un carácter fuerte. Llegó a decirle al sumo sacerdote en una ocasión: pared blanqueada, estás allí conforme a la ley, y contra la ley me mandas a bofetear. Y le dijeron: al sumo sacerdote de Dios maldices o tratas así. Y Pablo, que tenía un problema en la vista, reaccionó y dijo: perdón, hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote. Jesús, en cambio, reveló una dimensión más elevada que Pablo, que tenía el corazón caliente como muchos de nosotros, a veces, tal vez. Cuando lo abofetearon, dijo: si he hecho mal, dime en qué he hecho mal. Y si no, ¿por qué me hieres? Bueno, recuerdo una oportunidad cuando era joven, y ustedes saben que a menudo en la juventud es más fácil más fácil empujar que pedir permiso, dado que se tienen muchas energías y se producen muchos roces innecesarios. Bueno, no vamos hoy a hablar de los viejos porque los hay también cascarrabias, ¿no es así? Pero con todas esas energías, me enojé un día con el presidente de la asociación donde yo trabajaba como pastor. Y cuando vino a visitarme un día, lo llevaba en mi auto y le quise
pedir que interviniera en ciertos problemas que se estaba dando y él no quería escucharme. Y entonces me enojé con él y comencé a decirle algunas cosas que no le gustaron y me dijo inmediatamente, detén el auto acá, me bajo ahora mismo. Brum, frené el auto y le dije que se baje, pero en eso cayó un chaparrón de agua que no podía salir. Me dije, el Señor está conmigo. Y comencé ahora sí, realmente enojado, a decirle más cosas que no había pensado en decirles. Y esa persona ya de cierta edad me miró como con cierta impotencia y me dijo de repente, hijo, ¿puedes orar en este momento? Y me tomó tan de sorpresa que le dije, ahora no, pero dentro de un rato sí. Bueno, Dios sabe que a veces en la vida hay situaciones en las cuales no es fácil orar. Algún dolor, algún malestar por lo que hizo un hijo, por lo que hizo un padre, por lo que hicieron otros o nos hicieron a nosotros. Y si alguien viene y pisa el pie y vuelve a pisarme el pie, yo tengo derecho, o acaso no tengo derecho de decir, ¡ay!, para que no siga pisando. A veces se requiere que nos enojemos. Recuerdo cuando un pastor joven que se iniciaba en el ministerio interpretaba que el carácter de Jesús era todo sonrisa. Parecía haber olvidado los ayes contra los fariseos que aparecen en Mateo 23. Y entonces, cuando los hermanos, los miembros de su iglesia venían con problemas y alguien necesitaba ponerse los pantalones, como decimos corrientemente, él miraba con una sonrisa tan cándida que desconcertaba a esos líderes de la iglesia. Finalmente vino el director ministerial y le dijo, y voy a dar un nombre ficticio, Ricardo, ¿cuándo te vas a enojar? Bueno, sería mejor que nunca nos enojemos. Pero hay situaciones en la vida donde el enojo es necesario y en donde no lo podemos evitar para que se tomen en serio ciertas cosas. Y eso no es necesariamente pecado. Por eso dijo el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. Y recordando la ley levítica, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si continuamos con ese enojo y lo llevamos a la almohada, eso se transforma en pecado y ahora sí hay que pedir perdón. Podemos tener reacciones repentinas sin pensarlo. Ya el salmista lo dijo en Salmos 4, versículos 4 y 8, percibió David la dimensión espiritual de esa ley, de esa contaminación ligera. Temblaos o airaos, según se interpreta en el Nuevo Testamento, y no pequéis. Cuando estáis en vuestra cama, examinad vuestro corazón y callad. Me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, oh Eterno, me haces vivir confiado. De manera que podemos ir a Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que me pasó hoy. Ayúdame a superar esto. Yo no tengo nada que ver con eso que ocurrió. Tú lo sabes bien. Y nos acostamos, confiamos en Dios y dormimos confiados. Pero si empezamos a guardar en nuestro corazón malos sentimientos, eso se transforma en pecado. Y a veces hay enojos que ya son pecado en el mismo momento del enojo. No podemos pretender esperar hasta la puesta del sol para simplemente librarnos de ellos. Dice Levítico 11:44, basado en la ley de Levítico 11:44, vamos a la epístola a los Hebreos, dijo el apóstol Pablo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Tenemos necesidad de limpiar nuestro corazón y en lo que está de nuestra parte vivir en paz con todos. Eso lo dijo en Hebreos 12:14. Estaba basado en la ley del Levítico 11:44, en la cual Dios dijo, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Jesús dijo también, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo librarnos de la contaminación del templo del alma? ¿Cómo limpiar el templo del alma? Ese es el objetivo del tema de hoy. En Hebreos 12:15, el apóstol que más interpretó las leyes rituales del antiguo Israel, dijo, velando para que nadie quede privado de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Ya cuando una planta echa raíces es más difícil desarraigarla. Y ahora se requiere no solamente bañarse, sino en el sentido simbólico también el sacrificio. Tendremos que pasar más tiempo considerando la cruz del Calvario, al Cordero de Dios, para poder quitar esas raíces de amargura que se han compenetrado de nosotros. Hace varios años atrás, había ido a Puerto Rico. Me habían llamado para enseñar y me di la sorpresa de encontrar un joven amigo que había conocido en mi adolescencia en Chile. Después comenzamos el primer año de teología juntos en Argentina. Se había ido y nunca más lo había visto y ahora lo encontré allí. El padre de la esposa de él me había contado que ese muchacho se enamoró de su hija y él le dijo a su hija, no te cases con un futuro pastor, con un futuro ministerial, porque le vas a arruinar la carrera. Pero como dijo Blas Pascal, el corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Ella se enamoró de ese joven, se casaron y la profecía del padre de ella se cumplió. Me acuerdo cuando él me contaba todos los sueños de una vida tronchados de esa manera miserable. Estaba predicando feliz y mi esposa diciendo cuentos de mí. Se enojó, se fue, abandonó su esposa, se casó de nuevo, abandonó la iglesia y allí estaba. Le pregunté, ¿has perdido las convicciones religiosas que tenías? ¿Has cambiado tus convicciones? Me dijo, no. Yo creo lo mismo que siempre creí. Yo creo que la iglesia adventista Dios la levantó para dar el último mensaje de amonestación al mundo antes de la venida del Señor. Y entonces le dije, ¿por qué no vuelves? Y con una cara de pena me miró hacia arriba y dijo, me pasa lo que dijo el apóstol Pablo. Tengo el querer, pero el hacer no lo alcanzo. Y cuando indagué más a fondo sobre su problema, al recordar esa experiencia fallida en su vida, su voz se le volvía ronca. ¡Qué raíces de amargura que tenían! Querido amigo que me escuchas, tienes que saber que si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que quitarte esas raíces de amargura. Y la única solución que hay después que ha pasado ese primer momento de disgusto, tal vez por calumnias, tal vez por maltrato, tal vez por tantas cosas, lo que tiene que ocurrir es, tienes que limpiar tu alma y la única manera de librarte de esa raíz de amargura es pasando más tiempo contemplando al inocente Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Allí mueren nuestras amarguras. Allí mueren nuestros malos sentimientos. Allí descubrimos
un poder que no teníamos para purificarnos. Porque el que tiene esta misma esperanza se purifica a sí mismo, dijo el apóstol Juan, como también Él es puro. Y eso es posible por la sangre del sacrificio del Hijo de Dios. Escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, los versículos 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay cosa más maravillosa que la paz del alma, la paz que solo Dios da. Cuando contemplamos ese sacrificio precioso que hizo en nuestro lugar, cuando por nuestra confesión recibimos el perdón de nuestros pecados, cuando recibimos el poder del Espíritu de Dios para superar los malos sentimientos, entonces somos libres otra vez y podemos estar en paz. Jesús también se refirió a estas leyes de contaminación más grave y también menos grave del antiguo Israel. En Mateo 15, versículos 19 y 20 dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos. Cuando llega al corazón y se afinca y echa raíces allí, entonces salen malos pensamientos. Y eso contamina al hombre. Y dijo, ¿en qué consistía esa contaminación? Adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es una contaminación más grave. Al considerar, por ejemplo, el adulterio, no tenemos que pensar solo en la ira. Recuerdo cuando me dijo una persona de mundo a la que visité para darle estudios bíblicos. Me dijo, cuando Jesús dijo que no se debe mirar una mujer para codiciarla, yo creo que a Jesús se le fue la mano. ¿Quién puede mirar a una mujer sin codiciarla?, me decía él. Bueno, una persona sensual no puede entender eso. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos mantener nuestra mirada limpia. Escuché una vez a un predicador decir que tal vez no pueda evitar dar una primera mirada casual ante un fenómeno que se le apareció, porque hasta hay mujeres que se dibujan de una manera tal, buscando la mirada de los hombres hacia ese lugar. Y entonces dijo, pero sí puedo evitar una segunda mirada y que esa contaminación manche mi corazón. También las personas sensuales, si quieren librarse de la contaminación sensual, pueden hacerlo por la sangre del sacrificio. Fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, etc. Este mundo, estamos en el fin del mundo, yo lo creo de todo corazón. Caos por doquiera, corrupción. Y habría una corrupción mundial. Apocalipsis 18, 2 y 3 habla de la caída de Babilonia y dice: ha caído la gran Babilonia, se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Acá habla de la corrupción moral que habría también entre los religiosos en el tiempo final. La globalización de la corrupción es algo que a través de los distintos medios de difusión está llenando al mundo. Babilonia es un símbolo de Roma y habla de la contaminación más grave en la que cae. Lo vemos en el libro El Vaticano contra Dios,
que fue escrito en la cúpula de la Iglesia Católica Romana, donde dan cuenta de drogas, sexo, homosexualidad, abusos y luchas de poder, espiritismo también en medio de ellos. Escribió Elena de White en 1911. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Esto está saliendo a la luz ya desde hace unos años. En ese libro escrito por los milenarios, El Vaticano contra Dios, dice: en el santuario romano del divino amor se acerca al confesionario un penitente muy alterado. Padre, pertenezco a una secta satánica en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a ella. ¿Desde hace cuántos años?, pregunta. Padre, hace unos 10 años que entré de lleno en la actividad. Se volvería, dice Apocalipsis 18:2, morada de demonios. He llegado incluso a convencer a otras personas a asistir a misas negras y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiera celebrar semejante rito. ¿Dónde? En el Vaticano. Bueno, esto fue escrito por sacerdotes que trabajan en el Vaticano mismo. ¿Quiénes eran los demás? No se les podía reconocer. Todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves, imposibles de identificar por el timbre. La invitación me había parecido un honor. En CENIT, el órgano informativo del Vaticano por Internet, el 21 de mayo del año 2000. Leamos esto a la luz de esa expresión de Apocalipsis 18 que se volvería guarida de todo espíritu maligno. Dice allí: en Italia se está poniendo de moda hablar con los muertos. Vuelve el espiritismo con una cara nueva. Los obispos afirman que se han multiplicado en la región los encuentros, seminarios de estudios y congresos centrados en la espiritualidad del más allá, donde los fines de semana acuden personas que guardan luto para escuchar los ponentes que hablan de la esperanza de la comunicación ultraterrena. Dentro de estos grupos actúan incluso sacerdotes conocidísimos por las actividades que desarrollan en la comunidad cristiana. Y por si fuera poco, en algunos de estos encuentros se celebra incluso la misa. Y en algunos de esos encuentros se los llaman misas negras. La corrupción moral y espiritual se desarrollan hoy como antaño en los mismos centros religiosos. En el antiguo Israel, tomado del paganismo, tenían sacerdotisas que servían de prostitutas. Junto con la demonología, eso era como un hechizo especial que arrastraba a las multitudes. Roma se volvería nido de toda ave impura y detestable. Hablando de la gran Babilonia, lo dice el Apocalipsis. El 23 de septiembre del año 2000 anunció el Vaticano una gran asamblea religiosa en donde se convocaban a representantes de 20 religiones principales, un buen número de ellas paganas. Provinieron de 50 países. Y Juan Pablo II les dijo: este es un paso decisivo en la reconstrucción moral del mundo. No, mis queridos amigos, ese es un paso decisivo para formar la Gran Babilonia. Porque la Biblia es el centro de purificación, el centro de moral, el centro espiritual. Y si no dijeren conforme a lo que está en la ley de Dios, de nada sirve convocaciones de esa naturaleza. El llamado final se daría a salir de Babilonia. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Aquí se refiere a la contaminación ilegal final del templo de Dios que el mundo haría, no a esa contaminación legal que viene a través de un sacrificio de un animal limpio y en este caso del Cordero de Dios que cumplió con aquellos antiguos rituales. ¿Qué dice Hebreos 9:13? Si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los impuros
santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Estaba dando conferencias en República Dominicana. Comencé con estos temas del santuario y en la segunda semana di temas apocalípticos. Al terminar la última semana, había un bautismo. Y al llegar a la iglesia había una joven que saltaba como una chica. Y vino y me abrazó y me dijo, mi papá se fue de la iglesia hace 20 años atrás. Y hoy dijo, no puedo más, al escucharlo por radio, porque se transmitía por radio, y se bautizó. Y una mujer que había escuchado este tema, escuchó que yo dije que hay alguien que es el especialista más grande en el universo en purificar los corazones. Y dijo, si el especialista más grande en el universo en purificar los corazones es Cristo, y yo quiero bautizarme ya desde hace 5 años, estoy intentando hacerlo y no puedo porque no puedo dejar el cigarrillo, interpretó que esa contaminación también de la nicotina, Cristo podría tener más efecto que todos los otros elementos que le daban. Voy a ir entonces a Él para que me purifique. Y al final había triunfado y también dio el paso del bautismo. Hay un canto que las maestras enseñaban en la escuela sabática cuando yo era niño, que dice, Satanás ensucia el corazón, mas Jesús me lo limpió, Él conmigo vive. Y el canto continúa, pero yo quiero rescatar las 2 primeras frases. La primera, Satanás ensucia el corazón. Tan simple. Vive llevando a las naciones a la guerra, vive corrompiendo el mundo con toda suerte de inmoralidad. Él es el especialista más grande en ensuciar los corazones de las familias, de las iglesias, de las naciones, de los pueblos. Pero hay un especialista, el más grande en el universo, en purificarlos, y es el Hijo de Dios. Querido amigo que me escuchas, si tú quieres, puedes también recibir la limpieza del alma si recurres a Jesús. Él puede limpiar tus pensamientos, Él puede limpiar tu corazón, Él puede librarte de toda amargura, de todo hecho que pueda haber alterado tu vida. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón, dice Mateo 5:28. Lo mencioné anticipadamente, pero podemos ser limpiados de toda contaminación porque todavía el tiempo en el que estamos es aceptable. Dichosos los del limpio corazón porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. ¿Y qué espera a los que rechacen la purificación? Lo dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay escape, hay una salida, hay liberación, hay purificación, hay santificación en la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Y querido amigo que me escuchas, tú puedes también ser limpio si realmente lo anhelas de todo corazón. Dichosos los que lavan sus ropas, dice Apocalipsis 22:14, en la sangre del Cordero, ¿no? Y guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad.
Ninguna cosa inmunda entrará en la ciudad de Dios. Dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una vez más, te quiero extender la invitación allí donde estás, a limpiar tu corazón, a limpiar el templo de tu alma. Eso es posible en la sangre del Hijo de Dios. Él dio su vida para que tú pudieses ser limpio, para que tú pudieses recibir la herencia eterna. ¿Querrás venir junto conmigo y junto con los que anhelamos purificarnos en un mundo cargado de contaminación, para poder contemplar sin arruga en la frente al Hijo de Dios cuando venga en su gloria? Te invito que vengas e inclines tu rostro junto conmigo para pedirle a Dios esa limpieza del alma que necesitamos. Padre y Dios Santo, que estás en los cielos, todos somos pecadores. Ya venimos contaminados por el pecado porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos legaron una naturaleza débil, impotente, corrompida. Y por eso todos hemos pecado. Pero Señor, te agradecemos porque nos diste el don de tu Hijo, ese Cordero precioso. Y queremos que nos ayudes a vivir con un corazón limpio. Tú lo puedes limpiar. Es fácil limpiarlo por cosas imprevistas que nos hacen mal. Pero Señor, todos tenemos luchas personales, malos recuerdos. Queremos olvidarnos de las cosas malas y queremos concentrarnos en las cosas que construyen y edifican. Queremos la limpieza del alma. Tú puedes hacerlo. Invocamos el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, para que cumplas en nosotros esa promesa. Por Jesús. Amén.